con un teorema que es muy famoso, que se llama la circunferencia de los 9 puntos. Realmente uno es una curiosidad matemática, más bien, no es que uno diga esto tiene una aplicación práctica increíble, es una curiosidad matemática, pero que permite, en vez de hacer un resumen todo fome de las materias, miren este teorema, este otro, ve cómo están funcionando esos teoremas en algo absolutamente inesperado. Y junto con ello vamos a ver un par de teoremas que dejamos al final de Geometría 1, después que vimos los puntos notables, las concurrencias, dejamos ahí unos teoremas y dijimos cuando tengamos suficientes herramientas los vamos a ver, y ahora es el minuto en que tenemos las suficientes herramientas. Así es que esa es nuestra tarea para hoy. El teorema de la circunferencia de los 9 puntos es este. En todo triángulo, los puntos medios de los lados, los pies de las alturas y los puntos medios de los segmentos que unen los vértices con el ortocentro están en una misma circunferencia. Qué teorema más raro, ¿cierto? Yo recuerdo, no es eso lo que ando buscando, es el GeoGebra. Cuando vi por primera vez este teorema, lo encontré tan fascinante, y el profe que, sí, ahí está bien. Y el profe que lo demostró, y lo encontré que era como tan elegante para todos, me encantó. Ya, ¿qué dice? En todo triángulo. Voy a dibujar uno así bien raro para que no parezca que el triángulo tiene que estar bien bonito. Los puntos medios. Puntos medios. Ahí hay 3 puntos, ¿verdad? Los pies de las alturas. Ahí. Tengo que explicarlo un poco, ¿no? Ahí. Ya, tengo que ir a buscar los pies de las alturas, eso sí, primero. Ahí. Me falta ese, este. Ahí. Ya, puntos de intersección entonces. ¿Dónde están los pies de las alturas? Ahí hay uno. Aquí está el otro. Y aquí está el otro, ¿verdad? A este le voy a cambiar nombre. Porque acuérdense que la H la usamos para el ortocentro. Qué pesado. Ahí. Y lo tercero que dice, fíjense que ahí ya llevamos 6 puntos, ¿verdad? Lo tercero que dice los puntos medios de los segmentos que unen el ortocentro con los vértices. Así que voy a ir a buscar esos puntos medios. A lo mejor debería cambiarles el color para que los vean bien. Ya, aquí está el ortocentro. Aquí hay un vértice. Ortocentro, vértice. Y listo. Ahí tenemos los 9 puntos. Y fíjense que uno ya lo está viendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dice que están en la misma circunferencia, así que voy a mirar con el tema de la circunferencia por 3 puntos. Y efectivamente pasa por esos 9 puntos. A lo mejor es casualidad, a lo mejor se trata del triángulo que dibujé. Fíjense que los puntos, la circunferencia no está circunscrita, no está inscrita, se fijan que sale de todos lados, pero los 9 puntos se quedaron ahí amarrados. No los puedo quitar de ahí. Así que, por lo visto, por lo menos por lo que el GeoGebra me dice, el teorema es cierto, ¿verdad? ¿Están ahí o no? Sí, profe. Ya, gracias. Es que esperaba que hicieran un O, por lo menos. Bueno, como
como les digo, ¿para qué sirve el teorema? Únicamente para mirar algo súper elegante en este minuto. Esa circunferencia en la cual están 9 puntos que parece que no tuvieran nada que ver unos con los otros. Y lo más interesante, por supuesto, es ir a ver la demostración, más que el hecho de saber que hay una circunferencia que pasa por 9 puntos especiales ahí. Ahí está el dibujito. Aquí en mi triángulo ABC, los pies de las alturas son DEF, a los puntos medios les puse MNP y después a los puntos medios de estos segmentos X y Z, para que sean de distintas familias las letras y podamos guiar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tratar de determinar esta circunferencia y después ver que efectivamente el resto de los puntos está ahí. Fíjense que este punto X es un punto medio entre A y H. Y este punto N es un punto medio entre A y E. Por lo tanto, ¿qué sé yo de este segmento NX? Yujú, ¿No sería paralelo al otro, al H, E al o no? H, al HC, ¿verdad? Ay, sí, eso. Porque es punto medio de AC. ¿Y por qué es eso, Natalia? No es por el teorema fundamental. No es por el teorema fundamental, es porque es este segmento que une los puntos medios, que se llama segmento medio de un triángulo, demostramos nosotros que era paralelo a la base. Ay, Por ejemplo, a lo mejor si lo miramos en el segmento NM, a ver, voy a ir a anotar aquí. Aquí es más fácil tal vez mirarlo. Ese segmento de ahí. Si yo lo miro con respecto al triángulo ABC, como N y M son puntos medios de los lados, yo sé que NM es paralelo a AB y que además mide la mitad que AB, ¿verdad? sí. Además de la Natalia, hay alguien que esté escuchando, ¿no? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a mirar miremoslo aquí primero. Si yo trazo ese segmento, entonces, como yo me fijé que el N era punto medio de AC y que el X era punto medio de AD, entonces voy a poder decir NX es paralelo a CH y además la medida de NX es la mitad de la medida de CH. ¿Sí? Bueno, eso es lo que está en la siguiente, así que lo vamos a ir a mirar allá. Ahí marqué el triangulito, de manera que se vea bien claro. Eso fue de las primeras materias que vimos en la segunda clase de triángulos, yo creo que eran los elementos secundarios del triángulo. Ahí vimos esto del segmento medio y después, un tiempo después, parece cuando vimos trapecio, demostramos que era paralelo y medía la mitad que la base. Perfecto. Ah, bueno, pero ya que lo pude ver ahí, lo pude ver también en el NM y también lo puedo ver en el MI, ¿verdad? Resulta que el M es punto medio de BC y el I es punto medio de BH. Así es que MI también es paralelo a CH. Oh, qué buena cosa, porque entonces, ¿qué es lo que puedo decir? ¿Cómo son estos dos segmentos? Van a ser congruentes. ¿Cierto que sí? Son congruentes. Claro, ambos paralelos a CH y miden la mitad que CH. En realidad eso es lo que necesito para decir que son congruentes. Son congruentes y paralelos. Las dos cosas, porque tengo la transitividad también para el paralelismo. Qué buena cosa. Así que miren, es entonces paralelo a CH, MI paralelo a CH y por lo tanto MI. Ah, puse CF, pero es el mismo segmento, ¿verdad? O sea, no es el mismo segmento, es la misma recta. MI es paralelo entonces a CF y además son congruentes. Por otro lado, si voy a mirar acá, MN
es paralelo a la base AB. Pero resulta que X e Y son los puntos medios de BH y de AH, por lo tanto, XY es el segmento medio en el triángulo ABH. Así es que XY también es paralelo a AB. Por lo tanto, XY y MN son paralelos. ¿Y qué más? Ahí se forma un paralelogramo, profe. Así es, se forma un paralelogramo. Muy bien. ¿Qué clase de paralelogramo? Parece Un rectángulo. Se va a formar un rectángulo. Tenemos que NM y XY son congruentes. ¿Por qué? Porque como ambos son segmentos medios de triángulos que comparten la misma base, ambos miden lo mismo. Son paralelos y miden lo mismo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué será un rectángulo? ¿Qué creen ustedes? Bueno, fíjense que CF es perpendicular a AB. Profe, en ese caso no sale directo porque NX es paralelo a... Ah, no, porque ahí cumpliría solo con ser paralelogramo. Si vemos, ¿es un paralelo o no? Como Claro, exactamente. Ah, ya. pero Sabemos profe, que no NX dice y MI, discúlpame Natalia, NX y MI son paralelos, ¿está bien? Sabemos que XY y NM son paralelos. Ah, pero nosotros conocemos que eso es un paralelogramo. Así, este lo cumple, ¿verdad? Con buena voluntad, pero ya, es un paralelogramo, pero no son perpendiculares. Dime, Natalia. es que no dijimos que eran congruentes además. En un paralelogramo, los lados opuestos son paralelos y congruentes. Ah, sí. Y la gracia es que aquí CF es perpendicular a AB, porque ¿se acuerdan que CF era la altura? Y entonces tengo que CF es paralelo a NX y a MI. Y AB es paralelo a XY y a MN. Por lo tanto, estos ángulos que se forman aquí son todos rectos. Es por eso que es un rectángulo. Porque los lados son paralelos a dos segmentos que sabemos que son perpendiculares. ¿Está bien? Sí, profe. Qué bueno. Esas eran rayas de mi dibujo. Discúlpeme que necesito cerrar la puerta. Ok. Bien. Hemos descubierto ahí algo bien interesante y por eso eran estos puntos medios de los segmentos que unían las alturas, que parecía algo tan raro. Así que tenemos que este MNXI es un rectángulo, ¿cierto? Ah, bueno, pero los rectángulos tienen una gracia y es que son cíclicos, ¿verdad? Siempre tienen una circunferencia circunscrita. Y estos son 4 puntos de los 9 que me nombraron. Y si esos 4 puntos están en una circunferencia, ahora mi problema va a ser demostrar que los otros 5 puntos están en esa misma circunferencia, porque estos no se pueden cambiar de circunferencia, ya la voy a haber determinado. ¿Cierto? Así es que encontré un rectángulo y por lo tanto encontré la circunferencia circunscrita que contiene a esos 4 puntos. ¿Se acuerdan que el centro está ahí en la intersección de las diagonales? Eso es lo que habíamos visto. Fíjense que en mi dibujo, además, justo fueron a dar ahí los pies de las alturas, ¿cierto? Pero claro, eso fue porque lo hice con GeoGebra, todavía no lo he demostrado. Yo lo único que sé es que en esta circunferencia vive M, N, X e Y. ¿Está bien? Ok. Vamos a mirar el resto de los puntos. Ahora voy a armar ese rectángulo. ¿Cómo armé ese rectángulo? Ah, bueno, hice el mismo juego, ¿verdad? El punto medio de CH es Z. El punto medio de AC es N.
Por lo tanto, NZ es paralelo a AB. Por este otro lado, el I es punto medio de BH, el P es punto medio de AB, por lo tanto, PI es el segmento medio del triángulo ABD, que es paralelo a AB y que mide la mitad. Por lo tanto, PI y NZ son paralelos y congruentes. Por la misma razón, ZI y NP, paralelos y congruentes. Encontré las dos cosas, digamos. Y nuevamente, ¿dónde estaba el paralelismo? ¿Cuál fue la recta que usé? AD por ese lado, ¿sí? Y BE por este otro, que son perpendiculares. No, nada que ver, no me dan caso. No fue BE, fue BC. AD y BC, que son perpendiculares, son las que son paralelas a los lados, por lo tanto lo que hay aquí es otro rectángulo, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Sí, Ahora, profe. en este rectángulo, de nuevo, por ser los ángulos interiores opuestos suplementarios, también tengo una circunferencia circunscrita, que está en el punto de intersección de las diagonales. Ah, pero me tengo que acordar que aquí tengo algunos puntos que se repiten. El N y el I están ahí repetidos, igual que aquí. ¿Se fijan? Y N y I me va a dar una de las diagonales, además. Aquí la otra diagonal me la da el MX y aquí me la da el PI, el PZ. Así es que ya. Ahí están los dos rectángulos y la diagonal común que tienen. ¿Dónde está el centro de la circunferencia circunscrita en un rectángulo? En el centro, en el punto medio de este segmento, ¿verdad? De cualquiera de las diagonales, porque en un rectángulo las diagonales se dividen. Así que el punto de intersección de las diagonales está ahí en el punto medio. Fíjense, toda la materia que hemos ido usando. Eso lo aprendí cuando aprendí de cuadrilátero hace como 2 cuarentenas atrás, ¿cierto? Así que en este punto medio está la circunferencia circunscrita al rectángulo verde, pero también está la circunferencia circunscrita al rectángulo amarillo. Y ambas tienen estos dos puntos en común, así es que naturalmente estoy hablando de la misma circunferencia. Y ahí logré conectar 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, ¿verdad? Los 3 puntos medios de los lados del triángulo y los 3 puntos medios de los segmentos que unen el ortocentro con los vértices. ¿Lo están viendo? Sí, Sí, profe. profesora, una consulta. Ahí Cuéntame. se analiza como lo del centro, porque sabemos que por 2 puntos podrían pasar más de, o sea, muchas circunferencias, ¿cierto? Por eso analizamos lo del centro. Por 2 puntos, claro, pasan infinitas circunferencias. Por 3 ya pasa una sola. Y ya que llegue a pasar por 4, eso significa que tengo un cuadrilátero cíclico ahí, ¿verdad? Claro, Eso fue lo que usamos. Porque claro, por 3 pasa siempre una única circunferencia. Ahí ya queda fija. Una vez que hice mi circunferencia que pasó por N, por P y por I, ya esa, hay una sola. Ahí no hay ninguna posibilidad. La gracia es que yo sé que si pasa por N, por P y por I, también pasa por Z porque este es un rectángulo y los rectángulos son cíclicos. Pero ahora, mm, como pasó por N y por I, aquí este es un diámetro de la circunferencia circunscrita al rectángulo verde también. Y entonces quiere decir que también pasa por este punto que se llamaba M y por este punto que se llama X. Ese es mi razonamiento. Y logré encontrar 6 puntos de mi circunferencia, que están ahí fijos. ¿Está bien? sí, profe. Ok. Me faltan los pies de las alturas, el D, el E y el F. Y entonces aquí vamos a ir a usar una materia de este curso. Miremos, por ejemplo, el triángulo. Lo voy a marcar ahí con mi anotador. Voy a cambiar el color, sí, para que se note bien. Un naranjo. No sé, miremos este. N, I, E.
¿Qué sé yo de ese triángulo? El rectángulo. Sé que es rectángulo. ¿Qué más sé? Sé que la hipotenusa es NI, ¿verdad? Y por lo tanto, en el punto medio aquí yo puedo trazar la circunferencia circunscrita, pero yo sé que esta tiene que pasar por el vértice del ángulo recto. ¿Se acuerdan? Porque en una semicircunferencia el triángulo inscrito es siempre rectángulo. Y si el triángulo es rectángulo, está inscrito ahí en la circunferencia que trazo desde ese punto medio. Así es que este punto E tiene que estar en la circunferencia que ya tengo dibujada. Ah, miren qué interesante. ¿Y qué pasó con los otros puntos? Ah, bueno, exactamente lo mismo. Pues voy a tener que ir a dibujar otra vez. A ver, aquí tengo mi B. Voy a llegar hasta I, parece. No, no me hagan caso. ¿No? Me pasé, claro. Porque necesito... me perdí. Denme un segundo. ¿Cómo fue que está ahí el triángulo? Está aquí el triángulo y está ahí el triángulo, que es con la otra diagonal, ¿cierto? En este punto medio, de nuevo pasa la circunferencia circunscrita a este triángulo que como es rectángulo, tiene que pasar por ese punto D, porque ahí tiene que formarse el ángulo recto. Estupendo. Y me falta el último, que está aquí. Entonces, desde P, ya, disculpe, estoy, desde F tengo que ir. ¿Por qué se me perdió el F? ¿Alguien me puede encontrar el F? ¿Por qué lo estoy perdiendo ahí? Al lado del P, profe. F, Gracias. hijo. Ese mismo. No, sí, es acá. Es con esta otra diagonal. Es con la diagonal del amarillo, no del verde. Por eso me había perdido. Pero es de nuevo, este es el diámetro, que es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, por lo tanto la circunferencia circunscrita no puede ser otra más que la que ya tengo dibujada, que llega a ese ángulo que es recto. Y efectivamente, algo tan raro como el teorema, como es este teorema, se cumple. Se cumplió en mi GeoGebra cuando lo fui a mirar y ahora fui capaz de demostrarlo. ¿Cómo? Poniendo toda la artillería que he ido acumulando en estos 2 semestres, ¿verdad? Las cosas que sabía, las cosas básicas de un segmento medio ahí en un triángulo cualquiera. Después cosas de los cuadriláteros, la circunferencia circunscrita, etc. Todo lo que fuimos usando. ¿Se fijan? Es un teorema que ayuda a juntar mucha materia. ¿Alguna duda con el teorema? ¿Algún Por mi punto? parte, no. Perfecto. Bueno, aquí ahí está el ángulo NEI, que es un ángulo recto, y por lo tanto esta es la circunferencia, etcétera, y ahí están los otros 2 ángulos. El siguiente teorema es una de las cosas que dejamos enunciadas como spoiler en el final del Geometría 1. El incentro del triángulo pedal o del triángulo órtico, ¿se acuerdan que hablamos ahí de que la literatura también llama triángulos pedales a otras cosas que llegan a pies de distintos segmentos? El incentro del triángulo pedal u órtico de cualquier triángulo acutángulo coincide con el ortocentro del mismo. ¿Qué te pasó, Natalia? Tengo una duda respecto al teorema anterior. Em, ¿Ya? por ejemplo, ¿y cómo se hace cuando está como fuera de la circunferencia, cuando no queda como así? ¿De verdad que usted cuando me Cuando habló no queda tan, y cuando no queda tan bonito, dices tú. Dame un segundo. La demostración es la misma.
De todas maneras, aquí igual lo que tienes que, fíjate que de todas maneras, este, por ejemplo, es punto, no, déjame encontrar, este era punto medio de CH. Deja de marcar un polígono para que lo vea. Por ejemplo, va, ¿qué onda? Y entonces tienes este segmento LF va a ser paralelo y medir la mitad que HA, claro, que HA, ¿sí? Ya. Y por otro lado, acá tienes este que es punto medio con este, y entonces también van a ser paralelos al mismo, y por lo tanto estos dos son paralelos. Y después para el otro lado, y te va a quedar el mismo rectángulo. Esa es la gracia, la Ah, demostración es muy general. ¿Sí? ahora sí la veo. Gracias, profe. Es buena pregunta, porque uno, claro, casi siempre hace sus demostraciones con unos triángulos que son casi equiláteros, y entonces todo se ve súper bien. Bueno, como les decía en este teorema, el incentro del triángulo pedal de cualquier triángulo acutángulo coincide con el ortocentro del mismo. Y esa demostración la va a hacer Francisca Romero. Adelante, Francisca. Hola. Ahí se ve mejor. ¿Puedo compartir? Sí. Ya. Sí. A ver. Ahí se ve. Perfecto. Sí. Ya. Ya, entonces, buenos días, profesora y compañeros. Yo voy a presentar el teorema 2 y su respectiva demostración. Pero primero voy a enunciar ciertos teoremas y definiciones previas que vamos a necesitar para la demostración. Primero, la definición 2 de la clase de elementos secundarios de un triángulo de geometría plana 1, que define las alturas de un triángulo, ya sea obtusángulo, acutángulo o rectángulo, como el segmento que une cada vértice con el lado opuesto o su prolongación de forma perpendicular. En este caso tenemos que DJ es altura de nuestro triángulo BAC, en este caso EK es altura y EIH es altura de cada uno de los respectivos triángulos. La definición 3 de la clase de puntos notables del triángulo de geometría plana 1, que define la intersección de las alturas como el ortocentro del triángulo, que denotamos por H. La definición 4 de la misma clase de geometría plana 1 define el triángulo órtico como el formado por los pies de las tres alturas de un triángulo, en este caso por GEF. Las definiciones 1 y 2 de la clase de elementos secundarios del triángulo, que define más que nada qué es una bisectriz, lo define como una recta que divide un ángulo en dos ángulos congruentes. Cuando es la bisectriz de un polígono, tiene que ser, o sea, también puede ser el ángulo exterior o interior, pero en este caso nos vamos a enfocar en los ángulos interiores. También tenemos que el punto de intersección de las bisectrices es el incentro, ya que sabemos que son congruentes, o sea, concurrentes. Y lo denotamos por I. El teorema 3 de la clase de polígonos cóncavos y convexos de geometría plana 1 también, que más que nada define que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero, o sea, la suma de las medidas de los ángulos interiores de un cuadrilátero
es 360 grados. Y el teorema 2 de la clase de polígonos inscritos y circunscritos de geometría plana 2 nos dice que un cuadrilátero convexo, o sea que cada uno de sus ángulos interiores mida menos que 180 grados, es cíclico, o sea que podemos inscribirlo en una circunferencia, si y solo si sus ángulos opuestos son suplementarios. En este caso, CDE, el ángulo CDE es suplementario con el ángulo CBE, los dos más morados, más oscuritos, y el ángulo BCD suplementario con DED, que es lo que dice aquí abajo. La definición 2 de la clase de arcos y ángulos en la circunferencia nos dice que un ángulo inscrito de una circunferencia es un ángulo que contiene exactamente 3 puntos de esta, siendo uno de ellos su vértice. En este caso, D es vértice del ángulo CDE que está inscrito a la circunferencia de centro O. Y el teorema 2 de la clase de arcos y ángulos en la circunferencia, que dice que la medida de un ángulo inscrito, en este caso ABC, es igual a la medida, a la mitad de la medida del arco que intercepta. En este caso, la mitad del arco, de la medida del arco AB. Y de lo anterior también podemos deducir que dos ángulos inscritos con distinto vértice, pero en la misma circunferencia, que intercepten a su vez el mismo arco, van a ser congruentes, pues ambos ángulos van a medir la mitad de la medida del arco AB. La semejanza de triángulos, que nos dice que dos triángulos son semejantes si sus ángulos interiores correspondientes son congruentes y sus lados correspondientes son proporcionales. Y lo denotamos por este símbolo. En esta figura tenemos que el triángulo ABC es semejante a DEF, siempre en el mismo orden. En este caso es lado amarillo, ángulo verde, lado rojo, y lado amarillo, ángulo verde, lado rojo. Y aquí tenemos las congruencias de los ángulos y la proporcionalidad de los lados, que también tiene que ser en orden. Tenemos el criterio de semejanza ángulo-ángulo, que dice que dos triángulos son semejantes si dos de sus ángulos interiores, o sea, dos de los ángulos interiores del primer triángulo son congruentes a los dos ángulos correspondientes del segundo triángulo. En este caso tenemos que CAB es congruente con DFDE y que ABC con DEF. Y por tanto es suficiente para decir que los dos triángulos ABC y DEF son semejantes. Y el criterio de semejanza lado, ángulo, lado, que nos dice que dos triángulos son semejantes si dos pares de lados correspondientes son proporcionales y los ángulos que forman estos dos lados son congruentes. En esta figura tenemos que BC es a EF, los dos rojos, como CA es a FD, los dos naranjos, y que el ángulo que queda formado por esos dos lados también son congruentes. Y con esos datos es suficiente para decir que ABC es semejante a DEF. O sea, el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Con todos esos teoremas y definiciones vamos a enunciar el teorema 2, que dice que el incentro del triángulo aórtico de cualquier triángulo acutángulo coincide con el ortocentro del mismo. Y vamos a ver la demostración en GeoGebra, pero primero yo quería ver la construcción del teorema para que veamos qué tenemos que demostrar.
Partimos con un triángulo acutángulo, como dice el teorema. Trazamos las rectas perpendiculares a cada lado para encontrar las alturas. En este caso, AD, EC y BF son alturas de nuestro triángulo ABC. Y el ortocentro denotado por H. Y aquí tenemos el triángulo órtico, que es el formado por los pies de las alturas. En este caso, DEF es triángulo órtico de nuestro triángulo ABC. Y tenemos que demostrar que a su vez H es incentro de nuestro triángulo órtico DEF, lo que significa que estos segmentos pertenecen a las bisectrices de los ángulos interiores de nuestro triángulo órtico. Entonces, estos respectivos ángulos tienen que ser congruentes. En este caso, DEG debe ser congruente con FDG, DFK debe ser congruente con EFK y DEJ con FEJ. Cada uno de estos dos debemos demostrar que son congruentes. Así que ahora vamos a ver la demostración. Ya. Comenzamos con nuestro triángulo acutángulo con sus respectivas alturas. Aquí tenemos que AF, S y DG son alturas, por lo tanto estos ángulos aquí que se forman todos son rectos. Y tenemos que el triángulo EFG es triángulo órtico de nuestro triángulo ABC. Y H es ortocentro. Vamos a comenzar enfocándonos en el cuadrilátero EBFH y vamos a notar que la medida de los ángulos BEH más BFH es 180 porque ambos ángulos son rectos. Así que sus medidas suman 180 y por tanto son suplementarios. También teníamos por el teorema 3 que los ángulos interiores van a sumar la medida de los ángulos interiores. Van a sumar 360 grados y aquí podemos reemplazar, podemos restar y vamos a tener también que la medida de los ángulos EDF y EHF también va a ser 180, por tanto también van a ser suplementarios. Estos dos, este con este y ese con este. Lo que significa que el cuadrilátero EDFH, ¿verdad? Es cíclico y que podemos inscribirlo en una circunferencia, en este caso la moradita de aquí. Con ello tenemos que los ángulos EDH y EFH son inscritos a la circunferencia y que ambas interceptan el arco EH. Y vimos anteriormente que con ello tenemos que son congruentes. El ángulo EBH congruente con el ángulo EFH. Ahí, en verde. Y ahí lo marcamos porque lo vamos a necesitar. Ahora nos centramos en los dos triángulos BFH, este de acá, y el AGH, este de aquí. Tenemos que el ángulo AHG es opuesto por el vértice con BHF, por tanto son congruentes. Y también teníamos que AGH, este ángulo recto de aquí, va a ser congruente con BFH, este ángulo recto de acá, porque ambos son ángulos rectos, así que van a ser congruentes.
Y por criterio ángulo-ángulo de semejanza, tenemos que BFH, este triángulo amarillo de acá, va a ser semejante a AGH, al triángulo AGH. Y por lo tanto sus lados respectivos, sus lados correspondientes van a ser proporcionales. Aquí lo marqué con colores para que sea más fácil. Tenemos que BH, el celeste, es a AH, como DF, es a AG, y FH es a GH. Los lados del triángulo más pequeño, por así decirlo, sobre los lados del triángulo más grande. Y nos vamos a quedar con esta parte de la proporción que decía que BH es a AH, como FH es a GH. Aquí, como son números, o sea, estas representan medidas, podemos operar. Aquí dividimos por FH a ambos lados y multiplicamos por AH y tenemos que estos como que se cambian de lugar. Y nuestra proporcionalidad ahora es que BH es a FH, estos dos, como AH es a GH, este y este. Entonces, continuamos y también tenemos que estos dos ángulos, el ángulo BHA es congruente al ángulo GHF por ser opuestos por el vértice. Estos dos rosados. Así que continuamos y nos centramos en los dos triángulos BHA, FHG y tenemos que por criterio lado, ángulo, lado de semejanza son semejantes. Por lado, el lado celeste, ángulo y el lado café, y lado celeste, ángulo y lado café. Tenemos que BHA es semejante con FHG. Y a su vez, por ser ángulos correspondientes de triángulos semejantes, EDH, este, ¿verdad?, va a ser congruente con el ángulo HFG, este de aquí, el de la derecha. Y por transitividad de congruencia tenemos que EFH es congruente a HFG, estos dos de aquí. Lo que significa que AF pertenece a la recta bisectriz de nuestro ángulo EFG, porque lo divide en dos ángulos congruentes. Y ahí tenemos demostrado que un ángulo interior de nuestro triángulo órtico, o sea que AF, que una altura de nuestro triángulo original ABC es bisectriz o pertenece a la recta bisectriz de uno de nuestros ángulos interiores de nuestro triángulo. Nos faltan dos, pero la demostración es similar, el orden de los pasos es casi el mismo, simplemente cambia el cuadrilátero en el que nos tenemos que centrar. Así que nos vamos a centrar en el cuadrilátero HEAG y por el mismo análisis anterior tenemos que es cíclico, sus ángulos opuestos son suplementarios, así que es un cuadrilátero cíclico. Lo inscribimos en una circunferencia y tenemos que estos dos ángulos, el ángulo GAH y GEH, son inscritos a la circunferencia e interceptan el mismo arco HG, así que son congruentes. Ahí lo marcamos. Ahora nuevamente nos fijamos en estos dos triángulos que tendremos que son semejantes por criterio ángulo-ángulo. El ángulo EHA es opuesto por el vértice por FHC, así que van a ser congruentes y teníamos que el ángulo AEH y el ángulo CFH eran ángulos rectos, así que van a ser semejantes.
los triángulos. Y como son triángulos semejantes, tenemos esta proporcionalidad entre sus lados. Tenemos que EH va a ser a HF, como AH a HC. Aquí los marqué con colores. El negrito y el gris, y el negro y el gris. Y que también estos dos ángulos, el ángulo EHF y el ángulo AHC, van a ser opuestos por el vértice, así que son congruentes. Y por el mismo criterio, lado, ángulo, lado, tenemos que estos dos triángulos, EHF, este de aquí, y el ángulo AHC van a ser semejantes. Y nuevamente, por ser ángulos correspondientes de triángulos semejantes, GAH este va a ser congruente con FEH. Este. Son congruentes. Y por transitividad tendremos que GEH es congruente con FEH. Y entonces el segmento S pertenece a la bisectriz del ángulo GEH, que es uno de nuestros ángulos interiores de nuestro triángulo órtico. Y análogamente, con el mismo orden de pasos, analizamos el cuadrilátero, obtenemos que es cíclico, obtenemos ángulos congruentes por ser ángulos inscritos, después tenemos que obtener dos pares de triángulos semejantes y llegaremos a que FGH es congruente con EGH. Y significa que nuestro segmento BG pertenece a la bisectriz de nuestro ángulo interior de nuestro triángulo órtico, el ángulo FGE. Ahí. Así que tenemos que nuestros tres segmentos BG, S y AF, que en un principio eran alturas de nuestro triángulo ABC y se intersectaban en H, ahora también son segmentos de las bisectrices de nuestro triángulo EFG, de nuestro triángulo órtico. Por tanto, H a su vez es incentro de nuestro triángulo EFG. Y ahí termina mi demostración. No sé si quedó alguna pregunta. ¿Alguna duda? ¿No? Chicas, chicos, preguntas, No, comentarios por para mi parte Francisco. Hola, buenos días. Primero que nada, o sea, tengo una duda y un comentario. Primero el comentario porque, pucha, no, súper detallista tu presentación y me gustó harto los colores, el uso de los colores, que me ayudaba mucho a entender la demostración en sí. Pero me queda solo una consultita, además de decirte que está súper bonita tu presentación y eso yo creo que le queda a todos claro. Más que nada el por qué, porque esto me interesa más que nada para mi pregunta de Olimpiada, porque me parece algo muy parecido. ¿Por qué un triángulo acutángulo? Creo que... ¿Por qué un triángulo acutángulo? Ya, sí, yo primero, de hecho, lo armé y todo. Y si quieres lo vemos. Sí, A sí, ver, por favor. está por aquí. Mira. Yo con el triángulo rectángulo es como más claro. ¿Por qué? Aquí ya construí mi triángulo rectángulo. Pasamos las rectas perpendiculares y encontramos las alturas. Y tenemos que estos tres segmentos son las alturas del triángulo LMN. Y aquí tendríamos que L sería un pie de altura y O sería el otro pie de altura. Y con dos puntos no podemos armar un triángulo. En este caso es como más claro porque no existe triángulo órtico. Ya. Pero en el triángulo obtusángulo lo vemos, mira, trazamos las alturas, aquí los segmentos perpendiculares, aquí en este caso siempre son como la prolongación del lado. Prolongamos, tenemos el ortocentro
y armamos nuestro triángulo órtico con los pies de las alturas. Y claro, podemos ver que H no puede ser incentro de nuestro triángulo órtico, porque el incentro, tengo entendido que, no me atrevería a decir siempre, pero debe estar dentro del triángulo. Entonces el incentro de nuestro triángulo TUV debiese estar dentro de nuestro triángulo. O sea, claro, debiese estar. Y aquí tenemos que el ortocentro está afuera. Ajá. Y de hecho hay como más detalles que podemos notar aquí, como que nunca va a estar dentro. Mira, si lo movemos, como que nunca va a estar el ortocentro dentro del triángulo órtico. Y de hecho también noté, porque no supe como la explicación formal de por qué no se cumple, de que en este caso las alturas son bisectrices, pero del ángulo exterior del triángulo órtico. Pero eso fue solo por GeoGebra y moviendo. No sé cómo la explicación formal, pero sí como que podemos ver que nunca va a estar dentro. No sé si la profe pudiese como O ayudarme sea, con eso. por lo menos para mí me Porque queda claro con lo que me dices, porque tampoco sabría buscarle la explicación. sí, pues Obviamente yo siempre no, es buena la tampoco sé explicación, la explicación pero formal. pucha, además de agregar, bueno, a mi comentario de que igual te diste un gran trabajo porque te diste de probar los tres en caso de la duda, porque quizás también a ti te nació la misma duda y eso Mm, considera trabajo extra y nada, eres seca. Realmente me gustó mucho tu explicación y tu presentación. Fue muy detallada, paso a paso, buen ritmo y no, para mí, sí, yo quedo conforme. Y mi duda era esa porque me servía para mi cosa de sí. limpiar. Así que gracias, gracias por todo. Sí, muchas gracias igual por tu comentario. Si lo único, Francisca, es que hayas dicho que no estabas segura, obviamente el incentro está en el interior del triángulo, porque es el punto Sí, de es que confluencia así de las como decir bisectrices. siempre. Sí, siempre. Sí, Siempre tiene que sí, estar en el interior. El ortocentro puede quedar en claro. cualquier lado, pero el incentro está siempre en el interior del triángulo. Y esa es la razón, o sea, por eso es que no tiene que ser acutángulo, porque el ortocentro te queda fuera, no tiene posibilidades de ser incentro. Claro. Ay, ¿Sí? Yo tengo un comentario más. Me encantó igual tu presentación, está súper bien armada, muy buen uso del GeoGebra además. Dame un segundito, Natalia, pero es que después se me va a ir la onda. Y es que la tercera construcción de la demostración, tú primero demostraste que la primera era bisectriz, y la segunda dijiste, bueno, con los mismos argumentos tenemos que aquí también es bisectriz. El punto de intersección de esas dos bisectrices es el incentro, por el teorema que dice que las bisectrices son concurrentes y por lo tanto tú en el tercero ya no tienes que demostrar dices y entonces esta otra también es la bisectriz porque pasa por el incentro. El único detalle en la demostración. Me encantó, tienes muy buen claro. ritmo y tienes muy lindo tono de voz también. Así es que sí, Gracias. vale la pena que lo explote. Natalia, Sí. adelante. Ya, sí, igual felicitarte porque igual lo encontré súper bien. También esto de los deslizadores siento que va quedando como súper claro todo y también como el uso de los colores iba haciendo que quedara todo súper claro. Así que felicidades por eso. Lo único que extrañé sí en la presentación fue que en medio de la presentación preguntara si es que habían dudas. Más que al final, porque si alguien quedó una duda como a la mitad o al principio, como que se podía ir después la idea o se podía ir la duda. Pensando en que nosotros vamos a ser Claro, profe y estamos como preparándonos para enseñar, quizás como al menos una vez entre medio preguntar eso. Pero eso claro. no, todo lo demás súper bien. Eso. Ya, sí. Muchas gracias. Yo igual quiero decir algo, profe. Adelante, Carla. Es que, yo igual como compi, como amiga, igual te felicito, Galeta. Como que vi todo el esfuerzo que le pusiste y encontré muy bacán que hayas tenido como preparado el otro, como decía Byron, el otro GeoGebra para ver los otros casos, que a mí por lo menos no se me habría ocurrido. Entonces, igual le explicaste como cada paso
que igual lo encuentro como súper interesante, que no queda como ninguna duda de que por qué esto es cierto. Entonces, eso, lo encontré muy bacán y de verdad te felicito. Muchas gracias, Carlos. Francisca, sé que, súper preciosa la presentación. Me gustó harto como los colores que había en el TPT y los diseños como florales, igual estaba súper bonito, súper agradable todo. Nunca se vio como saturado ni nada y eso se agradece harto. Y bueno, yo llevamos harto tiempo trabajando y estudiando juntos y dije, ya, no me puedes sorprender, pero me sorprendiste harto. Cuando apareció el segundo GeoGebra con las explicaciones de, primero la construcción del triángulo, o sea, el primer GeoGebra que mostraste con la construcción del triángulo y que tuvieras preparado así en caso de duda cómo funcionaba eso en un triángulo rectángulo y en un obtusángulo y por qué no se podía construir, maravilloso. Sí, realmente sorprendente. Y el uso de colores, que en los lados que eran correspondientes por la semejanza los colocaras del mismo color y todo eso. Y no, súper, me encantó. Te las mandaste, Panchi, así que felicidades. Sí, me Muchas encantó tu gracias. presentación. Ya, Y ojalá que también estas cosas así tan bien hechas les ayuden a preparar cada vez mejores cosas, pues ya pueden sacar como las ideas de mucho, hoy de esta presentación me encantó esto que hicieron, esta otra presentación, yo creo que también les va a ayudar en lo que les queda como estudiante y después como profe. Bueno, terminemos la clase. Déjenme encontrarla. Aquí. Ya, ahí está, entonces, esa fue una de los teoremitas que dejamos ahí en esa última clase de puntos notables. Y el otro teorema grande que dejamos ahí, que dijimos va a ser para el final del otro curso, es este, que en todo triángulo, fíjense, en todo triángulo se cumple esta relación. El ortocentro, el baricentro y el circuncentro, ¿se acuerdan que tienen letras especiales para ser denotados? Son colineales. Ya, eso sí que es raro, ya lo habíamos visto. ¿Perdón? Eso es como la recta de Euler, creo que se llama. Sí, así mismo, exactamente. Esa es la definición que sigue. Déjame, justamente se llama la recta de Euler. Entonces, vamos a todo triángulo. El ortocentro. Necesito las perpendiculares. Y como le decía a Francisca, necesito dos nomás porque yo sé que las alturas se han de intersectar ahí. Qué pesado. Y le voy a cambiar el nombre al tiro porque este es el ortocentro y tiene nombre. ¿Qué es lo que era el baricentro? Era lo de las transversales de gravedad, punto de Muy concurrencia. bien. El punto de concurrencia de las transversales de gravedad. Así es que voy a hacerlo con segmentos nomás, no importa. Y de nuevo, solo necesito dos porque sé que la tercera va a pasar por ahí y el baricentro se llama G. ¿Qué es lo que era el circuncentro? El punto de intersección de las simetrales. ¿Sí? Y a ese lo denotamos O. Según este teoremita, estos puntos son colineales. Y a esta no la vamos a dejar ahí, la vamos a dejar en un verde bien para que se vea ahí. Miren, efectivamente la pasé por 2 puntos y pasó por el tercero, de nuevo. ¿Habrá sido casualidad? Mueva como mueva mi triángulo, miren, ahí están amarrados los 3 puntos en la recta.
Y están en ese orden, HGO. Bueno, podría ser OHG también si los doy vuelta, por supuesto. Pero el G está al medio, digamos. ¿Clarísimo? Chicas, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Vamos entonces. ¿Qué vamos a hacer para demostrar esto? Ahí está el dibujito. HGIO. Bueno, vamos a tratar de... Yo sé que 2 puntos siempre son colineales, ¿verdad? Por 2 puntos siempre pasa una recta. Voy a trabajar primero con 2 puntos y voy a ver que el tercero necesariamente va a caer ahí. Esa va a ser mi estrategia de demostración. Vamos entonces. Me voy a preocupar ahí del baricentro, punto de intersección de las transversales de gravedad, y el circuncentro, punto de intersección de las simetrales. Ambas parten de estos puntos medios de los lados, así que podría ayudarme. Y vamos a hacer el siguiente truco. Vamos a prolongar este segmento OG hacia el otro lado, de manera de dejar al G al medio, de tal manera que XG sea el doble de OG. ¿Puedo hacer eso? Ah, sí, pues. Trazo la recta que pasa por OG, tomo el compás, doy vuelta, tomo una vez, tomo 2 veces y tengo ese punto X. ¿Sí? No sé, a alguien se le ocurrió que esa era una manera de demostrarlo. Vamos a ver que justamente ese X va a terminar siendo el ortocentro. Ese va a ser mi objetivo, pero aquí es como que no sabía qué hacer y por lo tanto se me ocurrió que a lo mejor iba a tratar por ese lado. Ya vamos a ver por qué. Miren estos 2 triángulos que acabamos de armar ahí. Fíjense que OG mide la mitad de XG, o sea, XG es a OG como 2 es a 1. ¿Sí? Están en esa razón. Ah, y ahora entiendo, porque ahora me acuerdo que las transversales de gravedad tienen esa propiedad, que el punto del baricentro las divide en razón 2 es a 1. O sea, CG es a GP como 2 es a 1. XG es a GO como 2 es a 1. Y además, los ángulos PGO y XGC son congruentes porque son opuestos por el vértice. Así es que por criterio LAL de semejanza, esos 2 triángulos son semejantes. Y entonces el tercer lado también está en la misma razón, CX es a OP como 2 es a 1. Interesante. Y además, el ángulo XCG es congruente con el ángulo GPO, porque son ángulos correspondientes de triángulos semejantes. Así que, ¿qué puedo decir de CX y OP? Que ¿Qué me también dice? están en razón 2 a 1. Sí, están en razón 2 a 1, pero puedo ver algo más. Al dibujar esta congruencia de triángulo y al ponerle color, me doy cuenta que estos son ángulos alternos internos y que son congruentes, por lo tanto CX y OP además son paralelas. Sí, aquí juntamos conocimiento de muchas, muchas clases, como mostró la Francisca. Perfecto, sigamos. Con esos 2 triángulos todo eso obtuve. CX es paralelo a OP, entonces pues sus ángulos alternos internos son congruentes. Bueno, vamos a mirar este otro par de triángulos. De nuevo, XG es AGO como 2 es a 1, pero AM también es transversal de gravedad, así que AG es AGM también como 2 es a 1, y estos son ángulos opuestos por el vértice, por lo tanto congruentes. Por lo tanto, los 2 triángulos rosaditos son semejantes por el criterio, de nuevo, LAL de semejanza. Lo que significa que AX es AOM como 2 es a 1 y que como estos ángulos también son congruentes por ser ángulos correspondientes a triángulos semejantes, AX y OM también son paralelas. ¿Cierto? Lo vimos en ese triangulito, ese
con S y ahora S con este. Ok, sigamos. A X entonces paralelo a OM, pues sus ángulos alternos internos son congruentes. Así es que, ¿qué es lo que tenemos? Déjenme concentrarme. Uní CX y en el punto de intersección con el lado AB encontré ese punto D. ¿Qué puedo decir de esos dos? Yo había descubierto que este OP era paralelo con CX. Y ahora que me acuerdo, OP era perpendicular aquí, a la B. Por lo tanto, mi CX, cuando llega aquí a D, también es perpendicular. O sea que este CD es justamente la altura, o sea, estaba bien puesto el D. Y por la misma razón, fíjense que tenía también que OM era paralelo a X, así es que AE también es altura, pasa por X, pero también es altura. Y aquí tenemos entonces lo que habíamos comentado. Si este CD es altura, acabo de dar cuenta porque ese es perpendicular, y este AE es altura, porque este también es perpendicular, y se intersectan en X, entonces ese X no es otra cosa que el ortocentro, porque ese es el lugar donde se intersectan las alturas. Eso ya lo sé desde antes. O sea, este X que construí estaba justo ahí para ser reemplazado por H. ¿Sí? Y efectivamente tengo H, G y O, y además sé que HG mide el doble de GO. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Así es que algo que parecía como tan raro, porque como que yo lo que sabía era que se juntaban eran el mismo, si es que el triángulo era equilátero, y nada más, y lo otro pareció que salía del sombrero del mago. No, en realidad son consecuencias de la semejanza, esencialmente. Podríamos haberlo mirado como teorema al final de la semejanza en vez de ahora. No, no usamos temas de circunferencia, si ustedes se fijan. Perfecto. Tal como dijo la Natalia, esa recta entonces que contiene esos tres puntos, el ortocentro, el baricentro y el circuncentro, se conoce como la recta de Euler. De todo triángulo tiene esta recta de Euler. ¿Sí? Ahí está dibujada otra vez la recta verde. El segmentito HGO, si yo lo prolongo, tengo una recta, esa es la famosa recta de Euler, que de repente uno la encuentra, ¿sí? A lo mejor creo que no he visto ninguno, pero en problemas de Olimpiada de repente aparecen esas cosas. Y un corolario, simplemente para unirlo con el principio de la clase, es que la recta de Euler contiene el centro de la circunferencia de los 9 puntos. Y es justamente el punto medio de este segmento HO. Miren la coincidencia, este segmento HO, el GNO, el punto medio, es el punto del centro de la circunferencia de los 9 puntos. ¿De dónde salió ese teorema? Bueno, usa también el teorema de la Francisca. Ahí está. Primero, darnos cuenta que esa famosa circunferencia de los 9 puntos del triángulo ABC es en realidad la circunferencia circunscrita del triángulo que une los puntos medios. Si yo tomo los puntos medios de los lados A, B y C, esos tres puntos están en la circunferencia de los 9 puntos, y por lo tanto esa circunferencia de los 9 puntos es exactamente la circunferencia circunscrita ahí. ¿Sí? Y yo sé que la circunferencia circunscrita es, el centro está en el punto de intersección de las simetrales. ¿Cierto? Bueno, lo primero que vamos a demostrar es que los dos triángulos esos comparten el baricentro. Es el mismo para ambos. Ahí me acordé, yo creo que fue la Carla la que tuvo un tema en el problema olimpiado el semestre pasado, en que necesitaba tener semejanza para poder demostrar que esos eran efectivamente puntos medios. Si yo trazo las transversales de gravedad aquí se van a concurrir en este punto que es el baricentro. Bueno, pero resulta que también van a ser transversales de gravedad
del triángulo este que une los puntos medios. ¿Cierto? ¿Está bien? ¿Eso? Por mi parte sí, profe. Ya. Uno se puede dar cuenta más o menos fácilmente. Ahora, el circuncentro del triángulo ABC es en realidad el ortocentro del triángulo MNP. En mi triángulo ABC, el circuncentro es el punto de intersección de las simetrales. En el triángulo MNP, el ortocentro es el punto de intersección de las alturas, ¿verdad? Pero si yo trazo aquí mi simetral por el punto P, acuérdense que el punto P es el punto medio de AB, que es a la vez uno de los vértices de mi triángulo. Entonces, si yo trazo aquí la perpendicular, como yo sé que MN es paralela a AB, aquí también es perpendicular. Y entonces, esta recta PE es la simetral del triángulo ABC que sube por AB, pero es la altura del triángulo MNP. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Lo ven? La ¿Podría miro explicarlo de aquí. nuevo, profe? Sí. Por favor. La miro aquí. O sea, desde P es mi punto medio de AB. Y aquí levanté la simetral. Por lo tanto, yo sé que este ángulo es recto. Voy a sacar la linternita porque... A Ujú. ver si... Ahí. Como estoy levantando aquí la simetral, este ángulo es recto. Y entonces, la tracé hacia allá, perpendicular a AB. Y por ahí fui a cortar en MN. Ah, pero Ajá. yo sé que MN es paralela a B, ¿cierto? Por lo tanto, si es perpendicular aquí, también es perpendicular acá. Puedo decirlo porque los ángulos interiores son suplementarios, por ejemplo, ¿sí? O podría mirar aquí el ángulo y decir porque los ángulos alternos internos son congruentes. Pero de que es recto, Ujú. ¿sí? Ah, pero hice lo mismo en todos los lados. Pues M es el punto medio de BC. Aquí levanté la simetral y fui a dar al segmento medio del triángulo ABC, que es paralelo a ABC, por lo tanto aquí también es perpendicular. Y entonces, cuando yo miro PE, desde mi triángulo ABC, PE es como recta la simetral. Pero cuando yo miro PE en mi triángulo MNP, como aquí es rectángulo, como aquí, claro, ese ángulo es recto, PE es la altura. Sí. MF es simetral en ABC, pero MF es altura en MNP. O sea, el punto donde se intersectan, si estoy mirando mi triángulo ABC, es el punto de intersección de las simetrales, por lo tanto es el circuncentro. Pero si me olvido del triángulo ABC y miro mi triángulo MNP, es el punto de intersección de las alturas, así es que es el ortocentro. ¿Sí? Ujú. Lo mismo que hizo eh, Francisca con el triángulo órtico, aquí lo estamos haciendo con este otro triángulo. También se suelen llamar, como les digo, pedales, pero es como, no tiene nada que ver que se llame triángulo pedal, encuentro yo. Este triangulito que armé con los puntos medios también tiene algunas cosas que comparte con mi triángulo ABC. Una es que comparten el baricentro, este G es el mismo para los dos, y el otro es que si afuera es circuncentro, adentro es ortocentro. Acuérdense que en la recta de Euler está el H, el G y el O, por eso que me interesa mirar. Ahora, si yo miro solamente mi triángulo MNP, tengo aquí el ortocentro, tenía un poco más allá el baricentro, me falta encontrar su circuncentro. Y yo sé, por el teorema anterior, que está en esa misma recta. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, para el teorema anterior, el circuncentro, que voy a llamar O' de mi triángulo MNP, tiene que ser colineal con el baricentro y el ortocentro, y además tiene que estar este baricentro dividiendo ese segmento en razón 12/1. Todo eso fue lo que demostré y que ahora puedo usarlo. Entonces, tenía aquí, recuerden que era el ortocentro del triángulo MNP. Este es su baricentro, y entonces tengo que prolongar esto, buscar aquí el punto medio, de manera que sepa que O' está ahí. ¿Está bien?
Acuérdense que este O moradito es un H en el MNP, así que eso es lo que tiene que cumplirse. Ya, perfecto. Pero por otro lado, fíjense que ahora, si me olvido de este O' y miro el O y el G en mi triángulo ABC, entonces el H también tiene que estar en esta misma recta un poco más arriba, porque HG tiene que medir el doble de O. Ya, perfecto, lo puedo hacer. Ahí lo hice, tengo el O, el G, ahora estoy mirando mi triángulo ABC, así es que este HG tiene que ser el doble de OG. Este es como el H', digamos, en el triángulo chico. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que es O'? Si yo saco las cuentas, aquí tengo 1, 2, 3, y aquí tengo 1, 2, 3 OG también. Así es que O' es el punto medio de O y H. ¿Pero qué es lo que era O'? Ah, era el circuncentro, era el centro de esta circunferencia en verde, que es justamente la circunferencia de los 9 puntos, porque obviamente están ahí los otros 6 puntos que faltan. Si esa es la circunferencia que fijé. Hay que masticarlo un poco. Hay que meterle un poco el lápiz también para creer esta demostración. Pero eso es todo. Es simplemente el usar esta HGO en dos triángulos distintos, pero que como comparten el baricentro y uno de los puntos sirve de ortocentro en uno y de ortocentro en el otro, entonces todos quedan en la misma recta. Esa es la gracia que tiene el teorema. Bueno, ahí está la explicación en el triángulo ABC. Entonces el ortocentro H tiene que estar en esta recta de Euler, que es la misma recta que tiene el triángulo de MNP, por lo que acabamos de decir, ya habíamos identificado 2 puntos. Y después es asunto de sacar las cuentas ahí por la forma en que lo construimos, de manera que O' es justamente el punto medio de H y es el centro de la circunferencia de los 9 puntos de mi triángulo ABC. Es el centro de la circunferencia circunscrita del triángulo MNP, pero ahí está la circunferencia de los 9 puntos. Ya, teoremas pesaditos fueron estos sin duda, porque estamos terminando la unidad. De hecho, en la próxima clase nos vamos a dedicar de nuevo, también es una clase como de resumen y de armar temas, vamos a ver, temas de construcciones, de cómo llegar a la cuadrática, algunas cuadráticas al menos a través de construcciones algebraicas, unos temas así bien interesantes de mirar el álgebra desde esta otra posibilidad de hacer actividades incluso en las clases. Y después vemos la última unidad, pues ya estamos en el final. Así que si no quedan dudas, terminamos. Yo tengo una duda, profe, pero es Adelante. de la entrega de mañana. Es que tenemos casi todo listo, pero nos puso que había que citar dónde sacamos el juego y nosotros lo que hicimos fue basarnos en un juego existente y volverlo geométrico. Entonces tenemos que poner que nos basamos en el juego tanto y lo volvimos geométrico. Exacto, exacto. Si es que nos acostumbremos a, a- a- a darle el crédito intelectual a las cosas que tenemos. Si alguien, por ejemplo, dice, realmente no sé de dónde salió, pero fue un juego que hicimos en el colegio alguna vez y que ahora lo transformamos, es ya una explicación, ¿te fijas? Pero si lo fueron a sacar de alguna página web o cosas así, tienen que citarlo. Si no hay problema en usar cosas de otros, siempre que uno les dé el crédito. Nada más. Bueno, No. que estén muy bien entonces, que tengan buen fin de semana. Chao, Chao, profe. profe. Bueno, nos